El tiempo de vuelo será el tiempo que pasa desde que la posición inicial del cuerpo, podemos suponer que 0 o no, eso no importa, vuelve a darse otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo mis ecuaciones, mi ecuación para la posición en la vertical es esta de aquí, y voy a ahora sustituir, en vez de escribir un medio de a por t cuadrado, que es la ecuación en general, voy a escribir que la aceleración es menos 9,8 y voy a poner el símbolo, voy a poner menos g, ¿de acuerdo? Donde g está representando 9,8 y la aceleración es menos g, ¿de acuerdo? Menos 9,8 metros por segundo cuadrado. El motivo de hacer eso es para que los símbolos g aquí representa una cosa positiva y el signo menos se vea explícitamente. Y luego el alcance en realidad viene dado por la componente horizontal del movimiento, que sería entonces, vendría dada por esta otra expresión. Bueno, pues yo puedo pensar que el alcance es la distancia que hay entre la posición inicial y la posición final. Luego entonces a mí lo único que me interesa es la diferencia entre x y x0. Y también podemos pensar que siempre puedo hacer coincidir al menos la posición, el origen del sistema de referencia de tal manera, lo puedo colocar de tal manera que aunque la altura no sea 0, la posición en la horizontal sí sea 0, ¿de acuerdo? Bueno, lo más general es suponer, que es lo que hemos hecho en el dibujo y aquí en GeoGebra, que la posición en la que estoy tratando inicial y final es la misma. Lo más concreto sería suponer que esa posición inicial y final es 0. Entonces, vamos a suponer que efectivamente el movimiento acaba cuando llego a la misma posición, a la misma altura, no posición entera, porque la posición controla la horizontal y la vertical, sino que llego a la misma altura que tenía, mi posición en la vertical final es igual a la que tenía inicialmente. Y ahora ya v sub 0i lo voy a sustituir por su valor, que es esto. Y esto pues lo dejo como está. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues hemos dicho que x sub 0 puedo hacer que sea 0, ¿vale? Con ese movimiento sin pérdida de generalidad, y que si no, en realidad, pues lo que vengo a estar estudiando es esto de aquí, y esto sería el alcance. Lo puedes pensar como quieras, lo sustituir a la v sub 0x también por su expresión, lo puedes pensar como quieras, no cambia en nada. Lo único que ocurre es que escribo menos, si digo que x sub 0 es 0, pero no cambia en nada el tratamiento matemático que vamos a hacer. Esta otra consideración sí es importante porque sí tiene un efecto sobre el tratamiento que vamos a hacer. Aquí he cometido un error, tengo que escribir alfa por t. Bueno, pues entonces puedo simplificar aquí y me quedaría que 0 es igual a esta otra expresión, v sub 0 por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y x es igual a v sub 0 por el coseno del ángulo por el tiempo. Bueno, de aquí podemos sacar factor común el tiempo y vemos que, claro, uno de los tiempos para los cuales la posición inicial es igual a la posición final es igual a la inicial es justamente cuando estoy al principio, ¿no? Que en realidad no me he movido todavía, tengo la posición inicial, ¿de acuerdo? Porque uno de los dos factores, uno de los valores del tiempo que hacen que esto sea aquí sea 0 es justamente cuando el tiempo es 0. Bueno, pues trabajamos con la otra solución, ¿vale? La otra solución sería que lo que es 0 es todo lo que hay entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y de aquí saco un valor del tiempo que por supuesto es positivo y sería igual a v sub 0 por el seno del ángulo 2, de hecho 2 v sub 0 por el seno del ángulo dividido por la gravedad. ¿De acuerdo? Este es el valor del tiempo que pasas volando. Y como vemos depende del seno. Entonces es mayor cuando el seno es también mayor. Y ahora aquí vemos para el alcance. Calculo el alcance. Y aquí podemos sustituir, darle un nombre a las ecuaciones y poner explicaciones de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que lo voy diciendo, ¿no? Calculo el alcance, voy a llamar a esta ecuación 3. Sustituyo 3 y esta ecuación va a ser la ecuación 2. Evidentemente esta de aquí sea la ecuación 1. Sustituyo 3 en 2.
Bueno, pues el resultado de hacer esto sería que en esta expresión, donde tengo el tiempo, coloco esto. Y ahora pues podemos ver que esto se puede reescribir para poner, en fin, tengo una apariencia más simplificada, v sub 0 menos sub 0 da v sub 0 cuadrado, ¿de acuerdo? El 2, bueno, pues con el 2, si queremos, quizás sea más fácil si lo ponemos aquí. Y tendríamos el seno del ángulo por el coseno del otro ángulo. Bueno, pues si os acordáis, ya lo anunciamos entonces, esta expresión que tenemos aquí tiene que ver, se puede reescribir como el seno del ángulo doble, ¿vale? La fórmula del seno del ángulo doble se puede reescribir así. Ya lo vimos en un vídeo al principio del curso, que es esto. Bueno, pues esta expresión entonces me interesa saber cuándo es máxima. Bueno, pues la única variable que hay aquí para lo que a nosotros nos interesa es el ángulo. La gravedad vamos a suponer que no varía independientemente de la altura que tenga el cuerpo. Vamos a suponer que tampoco cambia con la posición ni nada de eso. Y me refiero a qué punto de la Tierra estás, a qué latitud estás. Y también vamos a suponer el valor de la velocidad inicial fija. Entonces lo que estamos respondiendo es cuál es el alcance máximo dada una velocidad inicial. Bueno, pues eso ocurrirá entonces cuando esto de aquí alcance su valor máximo. Entonces máxima cuando el seno de este ángulo sea máximo, porque todo lo demás ya tiene un valor fijado. ¿Y esto cuál es el valor máximo que puede tener? Pues 1. El seno de un ángulo, independientemente de lo que haya dentro, es 1. No es 2. El hecho de que haya un 2 aquí no hace que el seno vaya a ser 2. Eso sería verdad si el 2 estuviera multiplicando fuera. El seno de un ángulo, independientemente cómo llames al ángulo 2 alfa, zeta o lo que quieras, siempre es como mucho 1. ¿Cuándo es el seno de un ángulo 1? Bueno, si estamos trabajando como es natural, solamente en una vuelta, ¿vale? No estamos dando más de una vuelta a la circunferencia, ni nos importan los ángulos negativos, solo ocurre una vez. El seno solamente vale 1 una vez bajo esas circunstancias. Pues eso ocurre precisamente cuando el ángulo, que lo que hay dentro ahora es esto, es 90 grados. Y esto confirma nuestras sospechas de que justamente el valor de alfa que tiene que tener la velocidad con respecto a la horizontal es de 45 grados para que el alcance sea máximo. Bueno, pues si en algún problema nos dicen que el alcance máximo tiene un determinado valor, entonces el alcance máximo sabemos que la fórmula que tiene es esta, pero no hace falta memorizarla, sino que lo único que necesitamos hacer es este pequeño proceso de deducción que hemos hecho aquí, ¿vale? Decimos, seguimos este procedimiento, posición inicial igual a posición inicial, y seguimos el procedimiento tal y como lo tenemos aquí, hasta llegar a esta expresión. Y en esta expresión hacemos que el seno del ángulo sea 1, ¿vale? Entonces, el valor de esta expresión es máxima cuando el seno vale su valor máximo, que es 1, y da lugar a esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que yo os quería contar sobre el alcance máximo en un tiro parabólico, e insisto en el hecho de que es alcance máximo dado un valor de la velocidad inicial.